Saludos a todos, estamos en la semana 4 del proyecto mensual número 2. Seguimos con el nombre del proyecto, por un ambiente sano, una conciencia de la vida y del entorno. La actividad de esta semana es números irracionales y operaciones. Esta actividad es la número 2 y trabajamos con el texto de noveno año. ¿Sabías que cuando hablamos de números irracionales podemos plantearnos algunas preguntas, tales como: ¿qué son los números irracionales? Son números que no pueden ser expresados como una fracción. ¿Cómo se los simboliza? Con la letra I, en este caso I mayúscula. ¿Cuántas cifras decimales tienen los números irracionales? Pues los números irracionales tienen cifras infinitas, no periódicas. ¿Qué propiedades cumple? La conmutativa y asociativa. ¿Cómo se clasifican los números irracionales? En números trascendentes y algebraicos. ¿Cuáles son los números trascendentes? Un número trascendente es un número que no es un número algebraico, es decir, no es solución de ninguna ecuación polinómica con coeficientes racionales. Aquí tenemos un ejemplo de los números trascendentes. Tenemos el pi, que equivale a 3,14, 15, 92, 65, 35, etc. Es una cantidad que nos lleva hacia el infinito, es decir, que no tiene límite. Lo mismo sucede con el Euler, es una cantidad infinita. Y por último tenemos el áureo. El áureo, como podemos observar, también es una cantidad infinita, y cada una de estos números trascendentes tienen su propia letra de identificación. Como podemos observar, aquí tenemos el pi, que se lo identifica con este signo, el Euler con esta letra E, y el áureo lo podemos observar de estas dos maneras, con este signo de aquí y con el que mostramos aquí. ¿Cuáles son los números algebraicos? Normalmente un número algebraico es cualquier número que es solución de un polinomio, no nulo con coeficientes racionales. Por decirlo más fácilmente, si tienes un polinomio como por ejemplo 2x cuadrado menos 4x más 2 es igual a 0. Bueno, ese sería un polinomio. Entonces x es algebraico. Pero en ejemplos de números irracionales algebraicos tenemos 2 menos raíz de 5. Y a este tipo de cantidad nosotros le conocemos como números irracionales algebraicos. Entonces ahí tenemos varios ejemplos para irnos familiarizando con este tema de números irracionales. Dato curioso: el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los dos catetos. Vamos a verlo aquí con el ejemplo de un triángulo rectángulo. Y lo que dice aquí el dato curioso es que nosotros tenemos aquí tanto el cateto A como el cateto B, y si unimos estos dos catetos obtendríamos una suma, ¿no? Entonces por eso nos queda A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado, que es igual a C elevado al cuadrado. En este caso la C vendría a ser la hipotenusa. Recuerda que las operaciones de suma, resta, multiplicación y división no están bien definidas, porque al aplicarse a números irracionales, estas no tienden a dar como resultado números irracionales. Aquí vamos a ver una tablita más o menos para irnos familiarizando con este tema. Y tenemos el primer ejemplo, tenemos la raíz de 7 más raíz de 6. La suma de dos números irracionales resulta un número irracional. En el siguiente ejemplo tenemos una multiplicación de raíz de 5 por raíz de 8, que nos viene a dar como resultado raíz de 40. Que nos dice que el producto de dos números irracionales es otro número irracional. En el siguiente ejemplo podemos observar que el producto de dos números irracionales es un número racional, porque nos dio el número 3. Y recuerden que este tema ya lo vimos de los números racionales
y el 3 lo podemos ubicar como fracción ubicándole el 1 debajo y nos quedaría 3 sobre 1, por lo tanto es un número racional. Y con el último ejemplo de la división nos da como resultado la raíz de 4, el coeficiente de dos números irracionales es un número racional también. Por lo tanto, se cumple lo que dice cada uno de estos conceptos. 1. Te retamos a resolver el siguiente ejercicio en tu cuaderno a partir de lo aprendido. En la siguiente figura hay el valor de C. Esta es la primera actividad. Luego el área y por último el perímetro. Ahí podemos observar la figura planteada de esta actividad que nos toca realizar. Como es un cuadrado, podemos observar que tenemos una cantidad de 6 metros en un lado. Significa que en el otro lado también va a tener 6 metros, 6 metros y 6 metros. Entonces, esta figura cuadrada tiene 6 metros en cada lado, como primer punto. Como vamos a encontrar, en este caso, la hipotenusa, que es la más larga, tenemos ahí como el valor de C, aplicamos la fórmula para encontrar la hipotenusa. La fórmula es C elevado al cuadrado es igual a A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. ¿Qué hacemos? Reemplazamos los valores que tenemos aquí y nos quedaría C elevado al cuadrado es igual a 6m elevado al cuadrado más 6m elevado al cuadrado. Y ahí tenemos. Luego multiplicamos, colocamos C elevado al cuadrado es igual, 2 veces multiplicado el 6 sería 36m más 6 por 6, 36m cuadrado. Sumado eso, ¿qué nos queda? Sumado eso nos queda 72 y lo elevamos a raíz cuadrada. En este caso tenemos que elevar también la C a la raíz cuadrada para eliminar el exponente 2. Eso se van y nos queda raíz de 72 metros cuadrados. Entonces, ¿qué nos queda? C solita es igual raíz cuadrada de 72 metros cuadrados, nos da como resultado 8,48528 metros. Si nosotros queremos redondear esta cantidad, nos quedaría que la hipotenusa es igual, en este caso C es igual a 8,49 metros. Recuerden que como tiene 48,5, el 5 hace que el 8 se convierta en 9. Hasta ahí hemos encontrado la hipotenusa. ¿Qué nos falta? El área. El área. Para encontrar el área, ¿qué fórmula aplicamos? Área es igual a base por altura. En este caso tenemos 6 y como la altura también es 6, nos quedaría que área es igual a 6 por 6 metros, ¿no? Que nos da como resultado que área es igual a 36 metros cuadrados. Por último, el perímetro. El perímetro, la fórmula del perímetro. Perímetro es igual a lado más lado más lado más lado, que nos viene a dar como resultado la suma de todos los lados, 24 metros. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve el teorema de Pitágoras en la vida cotidiana? Bueno, el teorema de Pitágoras también lo podemos conocer para medir la altura de un edificio, sabiendo la medida de la sombra que proyecta y la distancia del punto más alto del edificio al extremo de la sombra. En general, el teorema de Pitágoras se puede utilizar para hallar longitudes en donde intervienen triángulos rectángulos. Bueno, mencionado esto, vamos a analizar aquí la siguiente actividad que tienen que hacer los estudiantes. Para reforzar el tema, puedes revisar páginas 18 y 19 del texto integrado del estudiante de matemática de noveno año de educación general básica superior. Resuelve en tu cuaderno los ejercicios propuestos en la página 20 y 21. Aquí tenemos el primer ejercicio que tienen que resolver en la página 20. Dice, coloca Q si es un número racional y una I si es irracional. En el literal A tenemos la primera cantidad, 1,3333, es decir, es una cantidad periódica. Todo número racional tiene cantidades periódicas. Por lo tanto, vendría a ser un número racional. Le colocamos la letra Q.
En el siguiente literal B, tenemos la cantidad 2,23 60 67 9 y esa cantidad se va hacia el infinito, por lo tanto es una cantidad irracional. Luego tenemos la siguiente, la de literal C, 1 sobre 119. Como es una fracción, vendría a ser un número racional. Colocamos la letra Q. A ver, y vamos al literal E. En el literal E tenemos 3,4231, luego 8. Luego tenemos 4231, 8. Es decir, aquí nosotros observamos que tenemos, aquí nosotros observamos en esta cantidad que esta cantidad hasta el número 8 se vuelve a repetir, es decir, 42,318. Esa cantidad se repite, por lo tanto es periódica, y cuando es periódica es un número racional. Debemos colocar la letra Q. Bueno, así sucesivamente deben de ir resolviendo los siguientes ejercicios que están aquí planteados. En la pregunta número 2, escribe dos números irracionales comprendidos entre los pares de números indicados. Es decir, vamos a escribir números irracionales donde los números comprendidos estén entre 0 y 1. En el primer ejemplo tenemos 0 y 1. Bueno, con la calculadora podemos también realizar esta actividad. Nosotros podemos hacerlo mediante una recta numérica también para poderlo entender. Podríamos decir que aquí es 0 y podríamos decir que aquí es 1. Ya, nos piden los números irracionales que se encuentren entre 0 y 1, es decir, los que están dentro. Entonces, para yo encontrar estos números, yo puedo sacar una raíz cuadrada. Imaginemos que de 0 sigue 0,1. A este 0,1 le voy a sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 0,1 me da 0,31, 62, 27, 76. Ustedes lo pueden hacer con su calculadora. Ya, y encontraríamos el aproximado entre 0 y 1. O podemos sacar raíz de 0,9 y nos da 0,94, 86, 83, 29, 8. Entonces ustedes colocan la cantidad que ustedes puedan compararlas, que se encuentren entre este rango, ¿sí? Entre 0 y 1. Listo. En la pregunta número 3 dice: calcula la diagonal de las siguientes figuras y señala si el valor obtenido es racional o irracional. Bueno, nos piden calcular es la diagonal. Entonces, ¿cuál es la diagonal? Sería así. Vamos a calcular la diagonal de esta figura. Entonces nos quedaría más o menos así. Y ahí le pondríamos las variables para plantear el ejercicio. Entonces A sería B y C es lo que vamos a encontrar que sería la diagonal. Bueno, ahí tenemos, aplicamos la fórmula y nos quedaría, reemplazando la fórmula, nos queda esa cantidad. Raíz de 8m cuadrado más 8m cuadrado. Multiplicando el 8 por 8 me da 64m cuadrado más 8 por 8, 64m cuadrado, y sumando los dos me da 128m cuadrado. Entonces, sacando la raíz de esa cantidad, me dice que C es igual a 11,3137 y se va hacia el infinito. Por lo tanto, esa es una cantidad racional. Es una cantidad irracional, perdón. Ya, en el literal B, trazamos la diagonal y nos queda de esta manera. Aplicamos la fórmula y reemplazando la fórmula nos queda raíz de 9 centímetros elevado al cuadrado más 3 sobre 2 centímetros elevado al cuadrado.
Resolviendo nos queda que C es igual a raíz cuadrada de 333 sobre 4 centímetros. Por lo tanto, dividiendo y sacando la raíz de esa cantidad nos da como resultado 9,1241, 43,79,5, etc. Es una cantidad infinita. Ya, por lo tanto también es una cantidad irracional. Tanto la primera como la segunda son cantidades irracionales. Luego tenemos la actividad número 4. La actividad número 4, donde nos toca representar en la rayita numérica raíz de 5. Bueno, ahí 4 más 1 me daría lo mismo que raíz de 5. 4 más 1 sería 5, sería raíz de 5. Ahora sacando la raíz de 4 sería 2 y sacando la raíz de 1 sería 1 mismo. Entonces nos quedaría así. Bueno, representando aquí una recta numérica me quedaría así. Este sería 2. Este sería 1. Y esta sería la hipotenusa, raíz de 5. Para encontrar la raíz de 5, sacamos en la calculadora y nos da como resultado 2,236, etc. Entonces es una cantidad infinita, más o menos por ahí nos da después del 2, ¿no? Ahora vamos con el literal B. Vamos a sacar también raíz de 13. Bueno, aplicamos el mismo método, ubicamos menos raíz de 13 y buscamos dos números que sumado me den raíz de 13. En este caso tenemos el menos raíz de 9 más 4 y sacamos la raíz de 9 sería 3 y raíz de 4 sería 2 y me queda así. Esto lo llevamos a la recta numérica y quedaría de esta manera, y ubicamos la raíz de menos 13 y la línea más larga sería raíz de 13. Ya, sacando la raíz de menos 13 nos da como resultado menos 3,605, etc. Ahí se va una cantidad infinita también, es un número irracional. Entonces esa es la respuesta. Luego tenemos la actividad número 5. Dice: determina el valor de números irracionales en la calculadora. Escríbelo con 6 cifras decimales. Luego redondealos a las décimas. Entonces, sacando raíz de 7 nos quedaría 2,645751. Ahí tenemos de 6 cifras. Y luego dice redondearlo a la décima. Por lo tanto es la primera cantidad, nos quedaría así, 2,6. Porque el 4 no transforma, no interfiere al número 6. Por lo tanto queda 2,6. Ese es más o menos un ejemplo para que ustedes se guíen y puedan hacer los otros ejercicios. Ya, vamos a resolver el literal D. Y tenemos raíz de 21, que sería 0,582576. Redondeándolo a la décima sería el 8, tenemos ahí 0,58. El 8 transforma al 5 y sería 0,6. Por lo tanto nos queda así. Y por último tenemos redondear los números irracionales famosos a las centésimas y calcula el valor de cada número irracional. Bueno, ustedes saben que un pi radial equivale a 3.1416 y ese número vamos a ubicarle por aquí. Nos queda así el pi radial, nos queda 3.14159265. Bueno, es una cantidad infinita. Esa cantidad, nosotros aquí dice redondear los números irracionales famosos a la centésima, décima centésima, es decir 3,14 es la centésima, sería el segundo valor. Como no se puede redondear, queda igualito. Y calcula el valor de cada número irracional. Esa cantidad la vamos a multiplicar por 2 y nos da como resultado 6,28.
En el literal C, esa cantidad la vamos a multiplicar por 5,2. Ahí colocamos primero la cantidad, que en este caso sí se redondea porque el 1 está al lado del 8, por lo tanto el 8 hace que el 1 se transforme en 2 y nos queda 2,72. Ahí multiplican el 5,2 por 2,72. Y por último tenemos el áureo, que es una cantidad también, número irracional, una cantidad infinita, y esa cantidad es 1,618033, etcétera. Es una cantidad muy amplia que no la podría contar. 7, que es de ubicar los signos. Luego tenemos la 8, que es de ordenar tanto el literal A como el B, y la 9, que es resolver un problema. Eso ha sido todo entonces, chicos, en cuanto a estas actividades que tienen que resolver. Tu imaginación es muy importante para este proyecto. No te olvides, estamos en el proyecto 2 de la semana 4. Realiza tus actividades como te lo solicita tu docente. No olvides realizar tus tareas y preparar tu portafolio desde el 5 de octubre de este año 2020. No nos olvidemos de las medidas de bioseguridad y las medidas de autocuidado. Eso ha sido todo, chicos. Gracias.